porque aquí se necesita rehabilitar unos suelos que nunca han sido trabajados, sino maltratados. Esto tiene un potencial enorme, no solamente en sembrar un caucho o en sembrar soya o sembrar, no, aquí cabe la agroindustria. Esto no funciona con fórmulas mágicas para todo el mundo, hay que hacer ajustes, hay que trabajar. ¿Y cómo se trabaja? Bueno, midiendo, organizando, haciendo investigación, porque a fin de cuentas es eso lo que se organiza. Yo creo que la riqueza está en todo. Sí. La riqueza está en lo que tú puedas compartir, ayudar y dar. No solamente es el bien material. Crisis significa cambio. Totalmente. Y entonces resulta que esa crisis nos hace pensar fuera de la caja. La única reserva, de las únicas reservas del mundo que quedan para el desarrollo de alimentos se llama la Orinoquía colombiana. Diferentes sitios, porque allá está fácil tomar realmente las muestras porque como una explotación en todos los estratos ya están limpios para poderlos ver de arriba abajo. Buenísimo. ¿Sí? Y estaría también para las muestras de allí de la otra mina, de lo de la caliza, igualito. Sí, igual. Y poder saber cuál está y cómo trabajarlo. Ay, mira, hicieron el de María Atún. Sí, doctora. Sí, es que pues a mí me gusta trabajar con biodinámica. Esto es para agricultura biodinámica, que nos puede funcionar muy bien. En lo que vamos a ver allí en el caucho, nosotros llegamos y hicimos un seguimiento hasta los 7 años, 7, 8 años, ¿sí? Porque era el punto donde se tenía un presupuesto y se hizo. Luego después fue cuando vino el problema ese de la restitución de tierras que llegó. Entonces uno se desmotiva, le metemos. Entonces nos dedicamos únicamente a mantener limpio los lotes. Pero no volvimos a aplicar ni enmienda ni eso. Entonces fueron 4 o 5 años que eso estuvo así. Ahora que estamos aplicando nuevamente la roca basáltica, no hemos aplicado cal. Okay. Sí, yo tengo todo el historial, lo tengo abajo y lo miramos, Paola. ¿Sí? Perfecto, Correcto. Sí, para poder ver si de repente podemos relacionar los análisis anteriores con la aplicación de lo que estaban haciendo antes de este asunto. Correcto. Y luego ahora cómo lo están haciendo con la aplicación del basalto y ver cómo corroborar. O sea, cómo se está comportando. Sí. Y de acuerdo a eso, vemos si realmente hay cambio o no, o si no, empezamos a evaluar por dónde empezamos a hacer el seguimiento. Y la otra cosa es tomar muestras de suelo, perdón que lo interrumpa. No muestras de suelo para poder hacer las cromatografías, los cromatogramas, para poder ver cómo se está comportando la microbiología, que es importante, la parte mineral y la materia orgánica que puede existir allí. Y eso con la suma de los análisis físico-químicos, entonces vamos a entender un poco más la dinámica y de ahí en adelante partimos. Correcto. Allí abajo, Adriano como viene, que él sabe tomar las muestras, él sabe, le voy a pedir para que me tome esas muestras y vamos a elegir 2 lotes que vamos a hacer. Es el que maneja el cultivo, uno que esté enrayado para medir el inicio, vamos a empezar a rayarlo, le aplicamos la enmienda y después le aplicamos el basalto. Okay. Y entonces ahí medimos su producción. Yo creo que con el basalto que nosotros hemos aplicado últimamente en algún lote que le mandé pasar la rastra y luego le aplicamos la roca basáltica y viera cómo ese lote reaccionó su follaje y su cuestión. Claro. Y un lote que estaba en muy mal estado, también le dije, aplíquenle la rastra. Cuando yo bajé hace como un mes, lo vi y bueno, ¿ha mejorado? Sí, mejoró. Entonces dije, correcto, llevémoslo en observación y hoy lo vamos a observar, que es el lote 10. A ver cómo reaccionó, que es otro tipo de clon. Es un clon mucho más delicado, sí, pero que lo vamos a ver cómo nos reacciona. Y de todas las opciones que están, entonces tomar las muestras, organizarlas, como son 2 lotes distintos, entonces claro, si va a estar Adriano allá, entonces nos ponemos en la tarea de saber cuáles son los lotes, porque finalmente es el que está haciendo seguimiento del cultivo y sabe cuáles son las diferencias entre uno u otro lote. Y revisamos y sobre eso partimos, para incluso hacer dentro del lote aplicaciones en distintas dosis. Y vamos adelantando trabajo. Bien, porque ahí lo que tenemos es como 7 clones de diferentes tipos de caucho. Porque en su momento, cuando estaba el ICA y terminaba su investigación, y de acuerdo, hubo clones que sí son para la zona y hay clones que tampoco corresponden para la zona.
Pero como la gente tiene muy poco conocimiento y nosotros también sobre el tema del caucho, nos dimos cuenta que no es que el clon no sirva, lo que necesita lo que necesita es una frecuencia más constante en lo que nosotros llamamos el D3 o el D4. Ajá. ¿Sí? Sí, Eh, para solucionar esos retos que tiene la planta como tal. Correcto, porque el látex es más denso que el del RIN 600, por decir algo, del clon Ok. RIN 600. Entonces, si vamos a un GT1 o a un PB235, por ejemplo, entonces, que están los clones ahí. Miren que es interesante porque Por ahí hay una supuesto. variedad de clones, es la Por realidad. supuesto, se va a conseguir más Y esa información. investigación aquí en Colombia, que nosotros la llevábamos, tampoco está tan clara. Paula, ¿por qué? Porque nadie ha hecho un seguimiento, a ver, para que el dure menos en vida, o haya que hacer un rayado más frecuente, Sí, más puede corto, pero también el árbol pues se sabe que va a durar menos tiempo. Pero a fin de cuentas, si se hace un rayado más frecuente, el árbol sí dura menos tiempo, pero claro, el árbol va a hacer lo Sí. que tenga que hacer para adaptarse a las condiciones, que no son las condiciones óptimas para ese material, perfecto. Pero ya que está, sacar el producto y ver cuáles son las condiciones y ver si realmente vale la pena ajustar la condición, aplicarle, hacerle, no sé qué, y si no, seguir trabajando. Seguir con los materiales trabajando. correspondientes. Porque pueda que en tiempo de vida del árbol dure mucho menos. Pero también hay que ver que puede ser más productivo, ¿sí? En rayada. Y su látex es más denso. Entonces, por eso requiere rayarlo con menos frecuencia, claro, o sea, claro. En día. ¿Sí? Sí. Todas esas cosas están ahí y se ha desarrollado y se ha hecho estudio. Ahora vemos esa parte. Sí, está buenísimo porque creo que hay mucha información con la cual partir. Claro. O sea, a partir de cero. Entonces, volví yo a retomarlo. ¿Cuándo volví yo a retomar? Ya hace como un año, ¿no? Toño. Sí, un promedio. Y entonces lo que hice fue empezar a limpiar todos los lotes porque eso estaba lleno de monte, basura. Entonces, para el mes de, pongamos, los últimos aguaceros, septiembre, octubre, noviembre, se puede aplicar que están con los últimos aguaceros y ya viene el verano donde la planta, pienso yo, que lo va a asimilar muchísimo más porque no se va a lavar los suelos. Exactamente. Porque como el suelo es tan arcilloso también, entonces aplica uno y se lava todo. O se lava o simplemente lo que hace es que captura e inmoviliza. Entonces nos toca ver también cuál es la condición y como me imagino que hicieron también análisis físico-químicos, entonces ver los análisis y ver el comportamiento de acuerdo a los momentos y empezar a ver. Su merced me dice, ¿habían estudios antes? Se hicieron estudios, entonces revisamos todo lo que se hizo y de acuerdo a eso tenemos información y a partir de allí empezamos. Hola, mira, esto es una cosa muy interesante porque este tema, porque el gremio y todo está muy abandonado. Entonces lo estamos retomando con la confederación exactamente y con la asociación exactamente y ya nos hemos unido con los caucheros porque los cultivos estaban tan abandonados y esa cuestión que en este momento lo que nosotros ya teniendo la planta, que vamos a entrar un momentico ahí donde vamos a instalar la planta, para volver a retomar y la gente motivar, porque el caucho ha reaccionado en su comercio. Y entonces ya no va a haber el monopolio que hay, porque al haber otra planta aquí, exactamente donde hay como 40.000 hectáreas de caucho en la zona de la Orinoquía Meta, nosotros cubriremos 4.000, 5.000 hectáreas. Pero no nos fuimos con una planta tampoco tan grande porque hay que ver cómo trabaja con la meta a ampliar a corto tiempo en la medida que se vaya incentivando esto. Exacto, ¿sí? Perfecto, sí. Entonces ahora vamos a empezar unos 4 o 5 finqueros nada más exacto con esto, que es lo que llevamos. Y la federación ya a nivel internacional pues hemos hecho gestiones de comercio, hemos hecho algunas cosas importantes. Yo realmente soy nuevo en la Junta, pero me llamaron, me ofrecieron un renglón en la Junta, entonces lo acepté. Y ya estructuramos, por ejemplo, el sello único del caucho colombiano. Ah, qué bueno. ¿Sí? Eso da un buen margen. Doctora, sí, o sea, es diferencial. En ese aspecto se puede trabajar. Su merced ya lleva un trabajo adelantado.
Y si podemos ir viendo, lo que está viendo aquí es que hay unas referencias a agroecología. Bueno, nosotros en este momento estamos trabajando agroecología, estamos trabajando agricultura regenerativa y el top más alto de la cadena es agricultura biodinámica, que por aquí hay unas referencias. Sí. Entonces, podemos empezar a trabajarlo y eso le da en el mercado un factor importante. Yo te digo, a mí me visitó Firestone. ¿Fue Firestone? Sí, Firestone, no Toño, sí. Exacto. Y vino el tipo. Después hasta lo monté en una moto, por ahí nos fuimos a andar todo el cultivo. El tipo fue encantado. Y dijo, Jaime, el día que tenga la planta yo vengo a la inauguración. Dijo, si usted tiene 1.000, 2.000 contenedores al año, nosotros los compramos. Porque se dio cuenta el manejo que teníamos en ese momento, se dio cuenta las intenciones que eran llevar un tema ecológico también, como lo es eso, y el tipo se fue súper encantado con la cosa. Dijo, a la inauguración de esto yo vengo. Buenísimo. Sí, sí, exacto. Luego después vino, él sí no estuvo en el cultivo, un señor de Goodyear, exactamente donde dijo, acaban de montar unas plantas en México y en Estados Unidos, porque ellos querían montar esas plantas en Colombia, esa planta que volviera Goodyear a Colombia. Entonces dijeron, no, nos vamos a ir a Costa Rica, que no tiene caucho, pero sí lo tiene en Guatemala, Centroamérica, o nos vamos a ir a México. ¿Por qué? Condiciones y situaciones del país. Sí, la verdad es que es muy complejo poder establecer una empresa donde no hay garantías o donde no hay seguridad. Correcto. Y allí ayer, Paola, estuvimos en El Dorado y esa cuestión, la región es sana, y ahí no hay ningún problema. Sin embargo, por ahí abajo, en otro pueblo, ya le mandaron boletas a un tipo pidiendo extorsión. Puede ser delincuencia como puede ser esa otra gente. ¿Sí? Exactamente, es muy difícil establecerlo. Pero entonces eso crea inestabilidad frente a muchas cosas. Claro, y además la gente, pues, el negocio de ellos es el miedo. Sí. Realmente es eso. Ese se hace un proceso bajo un tema de criogenización para bajar la llanta a una temperatura, por decir algo, de 100, 150 grados, para que la llanta se convierta como en un vidrio. Entonces ahí sí se muele la llanta y ahí sí se prestaría porque quedaría como una arena. Luego después él vuelve a su estado y al sacar el polvo de la llanta se puede, independiente de la planta de los asfaltos, subir la temperatura de esa llanta, ese caucho, a unos 200 grados más o menos. Y luego se incorpora el mezclador. No se puede incorporar a los tanques de las tuberías porque las vulcaniza y entonces las daña la sella. Tiene que ser independiente al mezclador. Pero como el caucho necesita una temperatura superior a la del asfalto, porque si no quemamos los asfaltos se suben más o menos como a 160 grados y el caucho tiene que ir a 200. ¿Ven? ¿Sí? Entonces ahí es cuando se aplica ya el caucho casi líquido y se mezcla con el bitumen asfáltico. Para poder eso es un proceso que conlleva por eso nosotros no hemos tenido mucho éxito en Colombia exactamente sobre los asfaltos en los pavimentos. ¿Qué evita? Que da mayor adherencia, impermeabiliza un poco más sobre el tema de la lluvia, pues lo que más daña los asfaltos es el agua. Sí, correcto. Impermeabiliza un poco más exactamente y dice que evita el ruido de la tracción del vehículo. O sea, tiene unos beneficios grandes. Lástima que no se pudo, nosotros tratamos de hacerlo en Colombia. Lo que pasa es que nuestro país todavía está en una etapa dormida sobre ese tema para lograr utilizar esas tecnologías. Nosotros llevamos una llanta hasta el final, hasta que ya se le ve la lona, pues. Allí en Europa no. Por ejemplo, el caucho, la llanta se usa hasta el 75% y de ahí ya tiene que cambiar. Entonces también todo eso afecta. Tenemos una diversidad de llantas, ¿sí? Y de tecnologías. Se necesita que la llanta más o menos sea homogénea para que lleve un producto. Entonces, yo estudié eso con un polaco, estudiamos el tema del reciclaje de caucho. Ahí hay una empresa francesa que lo hace, se llama Tanus, en el cual nos invitaron allá a la fábrica, estuve con ellos y tuve la oportunidad de ver eso
y traer al tipo, porque el gobierno quería que fuera obligación aplicar el caucho de No, pero llanta es, en los pavimentos. Y les dije, bueno, ¿y quién nos reconoce esa tecnología y estudio que eso vale dinero? claro, porque el tema está, y es precisamente por eso la pregunta, don Jaime, Sí, porque el asunto está en que queremos hacer las cosas, pero no entendemos todo el trabajo que hay detrás, y por más que sea, pues hay tecnologías que se pueden aplicar. Se sigue sí, trabajando en buscar alternativas, se sigue trabajando en hacerlo de la manera más sostenible, pero es importante también que nosotros como usuarios y como clientes entendamos también la responsabilidad de saber qué hacer con las cosas. Porque sí. la fácil es coger y sacarla ahí donde no me estorbe a mí y ponerlas en otro lado, pues no. Pero realmente uno de los problemas grandes de la contaminación de la llanta en el mundo está dado, pero también ya hay países que han avanzado muchísimo sobre la tecnología. O sea, Sí, en estabilización de pavimentos no es que sea tampoco la mayor garantía, pero por lo menos hay donde disponerlo. exacto. ¿Sí? Es muy diferente, por ejemplo, a las cenizas del carbón, que las cenizas del carbón en Europa la utilizan para estabilizar suelos y hacer carreteras. Entonces es una ceniza que prácticamente se convierte en un cementante. Sí, sí. Nosotros frente a eso no tenemos absolutamente nada. No, yo traté mucho y tuve una controversia con exacto, sobre ese tema porque ellos son aferrados a vender el producto que les conviene, pero no a buscar una solución ambiental que podríamos incorporarla dentro del esquema de infraestructura. Lo mismo con los RCD, por ejemplo. Sí. Los residuos sólidos de demolición, exactamente en Europa hay una legislación y se utiliza, por ley, se utiliza el 25% en determinadas obras. Nosotros todavía no hemos establecido eso porque tiene que haber un código donde se obliga a separar cada elemento exactamente para que haya una buena estabilidad. Una cosa es el Sí. cemento. Pues lo que es concreto, eso es un cemento y al llegar a una base, sus bases en una carretera, pues eso va a cementar y va a crear mucho más resistencia y durabilidad, lo que es la estructura de la vía. Nosotros aquí echamos como basura y reciclamos todo y eso, esa no es la forma de hacerlo. Es que no hay educación con No. relación a cómo poder separar en la fuente o cómo poder nosotros Sí. disponer todos esos residuos que finalmente se convierten en materia prima para otros procesos. Totalmente. Yo estuve en Austria, al lado de Graz, estuve en un seminario de lo que fue esto, porque Hartel, que me invitaron y fuimos. Y nos dimos cuenta que donde uno aprende mucho es que allí le entregan a la persona su bolsa de color, es un deber, eso le descuenta, le da muchos beneficios. Luego esos reciclajes, por ejemplo, las vasijas plásticas como esto, vuelven porque la persona desde el momento del uso hace un buen manejo del residuo y esto vuelve a reciclarse para volver en las factorías o en las fábricas a reutilizar ese empaque y no crear más basura. O sea, hay muchísimas cosas y con el plástico lo mismo. Con el plástico se pueden hacer muchas estructuras y muchos elementos. Por ejemplo, hoy en día lo están utilizando incluso hasta para hacer vivienda, para hacer construcción, Sí, para muchas cosas, para hacer el poste del cercado, o sea, para hacer los postes de la luz. sí. Ahorita se está trabajando mucho esa Sí, parte. pero nosotros estamos en eso quedados. Entonces eso es lo que le da a uno miedo porque no hay investigación, no hay un apoyo del gobierno. Decir, oye, muéstrame la tecnología, pruébeme que esto funciona y empezar a utilizarlo en diferentes zonas donde eso se puede. Y realmente fundir el plástico y hacer un proceso es muy sencillo. ¿Sí? Es una línea de producción, lógicamente, como tal, pero es muy sencillo hacerlo. Sí. Nosotros, por ejemplo, para hacer todo esto, el plástico reciclado para hacer todo esto de señalización de vías, o sea, para hacer Hay muchas cosas en las cuales muchas se cosas. puede trabajar, pero se Claro, necesita, digamos, que garantía para el productor, para el empresario exacto. que tenga posibilidad de que esa inversión que va a hacer realmente tenga una salida de alguna manera, porque nadie puede Porque hacer una de las para no cosas vender. que nosotros tenemos en el país que veo yo que es actuado es, por ejemplo, ese acompañamiento entre las universidades y la industria.
Sí, en estos países desarrollados, usted ve que las universidades están ligadas después de X semestres, es que el alumno va a trabajar a una factoría sobre lo que está estudiando. Entonces ya cuando esta persona sale de allí, conoce una teoría y una práctica. Nosotros aquí, el muchacho va a tomar cerveza a la universidad, a rumbear y a eso, pero realmente esta persona está saliendo de una universidad con una tarjeta diciendo que soy ingeniero, que soy doctor, o que soy médico, que soy esta, pero con una consecuencia muy grande que no tiene el conocimiento realmente. Así es. Nosotros lo hemos vivido aquí en la ingeniería, donde una persona sabe y no sabe qué es una planta de asfalto, no sabe qué es un bitumen, o sea, lo vio en la universidad, pero no lo aplicó. Entonces, realmente una persona de esta sale con una preparación muy, muy mediocre. Creo que eso es una de las cosas que estamos viendo en todos los aspectos, En don Jaime, todos los porque campos, nosotros sí. ahora en agricultura, por ejemplo, que es lo que vamos a ver ahora con el caucho, pero fíjese, su merced querido, la importancia es prácticamente como si uno hiciera natación virtualmente. O Igual, sea, igual. supuestamente tienen los principios, pero ¿y la práctica? Y una cosa, en teoría, la práctica debería, o sea, digamos que en la idea general, la teoría debería funcionar en la práctica. Correcto. Pero en la práctica la teoría no funciona, porque hay muchos factores. Claro, por lo menos los principios básicos. En realidad, cuando nosotros vemos y a veces recibimos un diseño, y por eso son los atrasos en las obras, los sobrecostos, las pérdidas, en todo sentido. Porque si a mí me traigan un diseño de esta vía hecha por el satélite, un señor que lo hizo en un computador, sin haber profundizado en un estudio de suelos realmente, aquí hay problemas muy grandes con los suelos. Aquí en el llano, por ejemplo, la textura o la contextura de un suelo puede cambiar en 20, en 50 metros, y lo vemos Sí. cuando hacemos las excavaciones, cómo se conforma. Entonces, si no hay un estudio de suelo, se ha hecho una pique, por decir algo, cada 1000 metros, cuando realmente requiere hacerlo cada 200 metros. Sí, es que Sí, no, pero no entonces tiene... miramos el costo, pero no miramos la calidad de lo que se va a construir. Y a la final, si no hay calidad, pues pasa lo que sigue pasando en este momento, y es que estamos Exacto. con cosas deficientes y que le echamos la culpa a cualquier cosa que no funciona. Hombre, sí, ¿cómo va a funcionar si no se está haciendo de la manera eficiente para mantener la calidad de un proceso o de un producto? Doctora, yo hice una carretera que eran 56 kilómetros, que es Pompeya, San Carlos de Guaro. En los estudios de suelos que me entregaron dijeron que se podía hacer con préstamo, laterales de tierra. Sí. Nosotros hicimos el estudio y dijimos, pero si esos son cultivos de arroz, son lagunas, son tierras puro, exacto, ¿cómo vamos a hacer un terraplén con él? Entonces nosotros cambiamos el diseño, se hizo en concordancia con la gobernación, con todo esto. Hoy en día esa carretera, hace 14 años la construimos, no tiene un hueco, porque la hicimos con material de río. Sin embargo, no hubo quien me demandara diciendo que nosotros hayamos cambiado el dinero por cuestión económica. No por detrimento, Claro. sí. Y ahí con la Procuraduría tuve mi lío, con la Contraloría tuve mi lío, y me tocó poner abogados, poner todo y demostrar con técnicos de que la estructura de la vía, que los préstamos laterales no se correspondían, y que aparte de eso había que comprar los terrenos aledaños, exactamente, para poder sacar ese material y hacerlo, el cual representaba un costo muchísimo más elevado que traer el transporte del río que estaba ahí cerca, así paralelo. Sí, no. pero ahí tuve ese pleito casi como 8 o 10 años. No, sí, entonces son claro, desgastes estúpidos. Pero es puro desconocimiento y pura necesidad de hacer algo que desde el escritorio, y cuando no hay experiencia no se puede saber, y volvemos a lo mismo. Supuestamente en la teoría eso es lo que dice, pero otra cosa es la práctica. Doctor, porque si yo necesito hacer un préstamo lateral, tengo que comprar el terreno aledaño, que lo vamos a ver allí en el terraplén de Gaitán, que la había fallado muchísimo por eso. Lo hicieron con préstamo y con cal. Entonces los costos de la cal, los costos del terreno, los costos del movimiento de tierra, era muy superior a lo que valía traer el material del río y hacerlo en material sólido, y eso lo probé. Exactamente, que el costo se subía como un 150 por encima del valor que
Entonces, Sí. esos son los problemas hoy en día en el tema profesional, de que cualquiera va a un concepto. Estas entidades tienen algunos ingenieros que desconocen exactamente que hay que hacer un estudio de suelo sobre para poder, o en fin, los estudios requeridos para poder garantizar la buena calidad, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Y ese es el día a día en todos los En aspectos. todos los aspectos. Sí. Entonces nosotros por eso realmente pues carecemos, desafortunadamente. Hay muy buenas universidades y el alumno dice, no, mi profesor es mi ídolo, porque ese sí sabe. Pero es que lleva 30 años dando clases en la universidad repitiendo como el lorito todos los días la misma Exacto. ¿Cuál teoría. es la diferencia? Una cosa es que se Sí, tenga 30 años de sí, experiencia y otra cosa es que se tenga una experiencia repetida 30 años. 30 años, Es correcto. completamente distinto. Sí, totalmente. No, Difiere. total, Sí, y puede, exacto. puede parecer lo mismo, pero Sí, definitivamente no lo es, no lo porque es. repetir un mismo día o un mismo semestre, 30 años, pues hombre, tiene su costo y a fin de cuentas lo estamos viendo de manera clara en lo que está Y sucediendo. llevándonos sobre costos, carajo, innecesarios exactamente por falta de un acompañamiento o de una socialización. Yo por lo menos en la empresa, aquí venía la gente de las universidades para darles charlas sobre combinación de materiales, sobre los temas asfálticos, aquí vino gente de Perú, vino gente de Ecuador, vino gente de muchas cosas, y yo personalmente les daba las charlas sobre los temas de trituración, lo que es la parte de trituración, y dejé de hacerlo. Claro. Dejé de hacerlo porque uno dedica su fin de semana o su tiempo y esa cuestión, y a veces llegaban 20, 30 muchachos, exactamente, de los 30 le paraban bola, el otro estaba hablando por teléfono, el otro estaba con un guayabo que no le podía parar. Dije, no, pues es Yo una... creo que por Sí, eso es que está tomando tanto auge el hecho de los cursos con personas que hacen, o sea, que comparten su experiencia desde la práctica, o sea, desde la experiencia real y tienen el negocio y saben cuáles son todos esos aspectos y todos esos factores que son determinantes para poder tener experiencia. sí, claro, doctora. Si yo le digo cuál fue mi profesión, no porque porque me gustaba y amo esa parte de mi vida. Tanquemos, coñito. Amo esa parte de mi vida, doctora, porque me encanta y me gustó hacerlo, lógicamente, independientemente. Sí. Yo no soy ingeniero. ¿Cuál es la carrera base? Mi carrera base fue aviación. Yo fui piloto comercial de aviones. Ah, Aprendí a volar helicópteros. pero su merced ejerce sus vuelos, Sí, ¿no? sí, sí. Exacto. Exacto. Aprendí a volar helicópteros. También vuelo aviones, fui instructor de aviones en aviación. Y hoy en día, pero nunca dejé lo mío, lo que hago. Siempre Exacto. estuve ahí. Exacto. Y siempre hice lo otro porque los fines de semana lo hacía. O sea, yo los fines de semana me dedicaba a los vuelos, a esa cuestión. Hoy en día todavía me llaman cuando no consiguen un instructor de X tipo de avión. La empresa con demandas, yo lo veo. Hoy la tengo al día. Claro, y fíjese que una de las cosas que nos hemos encontrado hablando con Sí, todas las sí. personas que hemos hablado todos estos días es, don Jaime, es que su merced parece que fuera geólogo, ingeniero, que fuera además, pues claro, porque lo da la experiencia. Sí, Por sí. supuesto, su merced efectivamente es capitán y piloto, pero el tema es contundente cuando la práctica y lo que uno hace todo el tiempo es lo que le da a uno el soporte y el peso para poder compartir toda esa experiencia. Porque en teoría Sí, todo suena muy bien. claro, doctora. Yo les voy a echar un cuento para que se rían. Un poquito, vamos a ponerle un poquito de ánimo y de forzar a la cosa. Yo me separé, mi señora, mi familia vive en España. Yo viví Sí. 16 años en España. Mi aprendizaje en España fue muy grande porque trabajé también en obra pública. Estuve trabajando y proveyendo materiales a la T4, al aeropuerto de Madrid. Sí. Mi experiencia fue muy grande y conocí mucha gente. De ahí traje mucha gente y adquirí mucho conocimiento y lo complementé con lo que estaba haciendo acá. Me separé por mi trabajo. Me tocó venirme a hacerme cargo de esto, caucho, empresa. Yo llevaba 2 empresas de construcción, que eran Murcia Concesiones y Murcia Construcciones. Nosotros éramos socios del 30% de esta vía, de la concesión. Sí. La tuve que vender por pandemia, por todo. Pues muy difícil tratar con una junta y uno como socio privado. Esto es bolsa y nosotros es bolsillo. Sí. Entonces, duramos en pleito 7 años con el gobierno porque no nos cumplieron. En algunas, hasta ahora se están haciendo esa obra después de 7, 8 años. Claro. Y bueno,
Es difícil y sobre todo cuando uno está empezando y ver, por ejemplo, su merced es una persona exitosa en su proyecto, fíjese que levantó Sí, su empresa sí, nuevamente y eso que, o sea, sí, eso son palabras sí, mayores, claro, lógico, pero eso tiene un costo. total, Y cuando, doctora. no y cuando nos damos cuenta y cuando no estamos equilibrados, creo que es el pedacito que más le pesa a Sí, uno. desequilibra un poco, pero también uno tiene que tener esa resiliencia para poder enfocar las situaciones. Claro. Porque también puede llegar al fracaso. ¿Qué fracasó? Tal vez fracasó la parte sentimental, pero también aquí diría yo, oye, ¿qué te interesa más? ¿Tu parte sentimental o te interesa más la parte de su trabajo? Yo creo que ambas cosas son muy importantes. Es que hacen parte de ¿Sí? uno. Pero cuando una decisión, una determinación no la toma uno solo, pues es muy complicado. Yo por lo menos la parte de la empresa yo la puedo tomar solo, no tiene problema, pero ya la otra parte no la tomo yo Claro, solo, porque son dos. porque somos dos. ¿Eh? Entonces, ahí es cuando viene esa resiliencia, esa cosa de que somos dos los que tenemos que decir. Difícil. Sí. Y Pues una persona muy nosotros, profesional que me ayudaba muchísimo hasta que, oye, se acabó el tiempo. Y bueno, listo. Pues yo no lo tomé como tan en serio por estar metido en eso y cuando me di cuenta, sí, era sí, en era en serio. serio. ¿Ves? Sí, creo que es Esas son un, esas facetas de la vida que lo involucran a uno exactamente tanto de una cosa como otra. Y yo dije, oye, no, o ¿qué hago? ¿Cuál es mi Y camino? al momento de encontrar tu empresa quebrada, Sí. ¿cómo te impulsaste para revivirlo? No, simplemente, pues, cuando las personas, yo diría que cuando su obligación se basa o su vida se basa en una persona que llega un momento en que se basa es en un salario. No importa cuánto sea el salario, porque aquí una persona se puede ganar 20, 25 millones de pesos. y hay otra que se puede ganar un millón. Plata, Toñito. Tome, tome. ¿Ah? Bueno, entonces se basa exactamente en eso, pues pierde interés. Uno no, porque cuando tú dices, oiga, yo tengo 500, 600 empleados y tengo esa responsabilidad sobre mis hombros, pues desde luego piensa diferente. Entonces me dediqué a que se perdió muchísimo el contacto, la relación pública con el cliente, que para nosotros son estas concesiones, pues me tocó entrar al esquema de volver a recuperarlo, ¿no? Exactamente, y a plantearle a estos clientes que hay formas de hacer un trabajo aportando en su economía y aportando en la calidad de su obra. ¿Sí? Entonces, eso le ha gustado mucho a la gente porque Murcia es una empresa que goza de un prestigio, carajo, a todo nivel, no por lo grande que sea, sino por las Por cosas la que ha calidad, ejecutado. claro, Entonces, de ahí me dediqué a conseguir el trabajo y hacer las cosas y a recortar muchas cosas de la empresa y lo primero que se hizo fue retomar, exacto, los compromisos de deuda que había. Vamos a señalar allí, Toñito. Y nuevamente replantear y coger desde el proveedor pequeñito, ¿no? sí. Entrar a negociar con los bancos, refinanciar esas deudas cuando hay credibilidad, gracias a Dios. Pues para mí fue muy importante trabajar con el Grupo Aval, trabajar con Corpi Colombiana, porque son los dueños de los bancos quienes me han apoyado en el tema crediticio. Entonces, hay de esa credibilidad y creyeron en mí y les dije, mira, yo lo primero que voy a pagar son proveedores, porque habían proveedores hasta de 250.000 pesos en un recibo. Entonces, oye, me dice, ¿esto qué es? Sí, con una empresa tan grande como que Claro, suena eso, extraño. retomar todo este inventario de estos proveedores y decirles, mire, voy a empezar por pagar el de 1 millón hasta, carajo, hasta 5 millones. Entonces, ok, salimos de esta parte. Ya, y conseguir el trabajo. Y ir retomando así sucesivamente y dejar el proveedor de más deuda, que eran los bancos, y decirles, oye, espérame. Salimos de la parte de proveeduría, exactamente, que era paz y salvo, que eran como 9.000 millones, que era mucho dinero, y sacrificar mucho equipo, que había también, exacto, recuperar equipos que eran indispensables para la empresa, exactamente, y hoy día tomé ese plan y después el proveedor de los 5 millones a los 10 millones, de los 10 millones a los 20 millones, del de 20 millones a 50 millones que habían factura, y así sucesivamente, y negociar con los proveedores grandes que habían. Hombre, yo todavía hacía abonos paulatinamente, y hoy en día salí. Claro, Estoy saliendo. es Entonces yo que, le pido a la persona, digo, dame un año. Realmente se me fue en estos 2 años.
pero me dediqué a conseguir el trabajo y la contratación y a retomar y replantear los contratos que habían hechos buscando una forma mucho más económica y quitando burocracia. Su merced, cuando establece el consorcio, ¿trabaja con personas que sean complementarias a su merced, que hagan algo distinto a su merced, o también trabaja con personas que hagan lo mismo que su merced hace? Sí, no. Con empresas. A veces tenemos empresas que hacen lo mismo, pero tienen una experiencia o tenemos una experiencia en otra especialidad. Por ejemplo, si yo voy a hacer una estructura de una carretera, exactamente, entonces tengo que hacer puentes, por decir. Sí. Entonces, ¿ahí qué busco? Busco a esa persona para consorciarme que hace puentes. Ah, ok. No porque no tengamos la capacidad muchas veces o el conocimiento, sino que a lo mejor el tipo se adapta y ya tiene dentro de su esquema y su diseño ya ha avanzado muchísimo. Más que ponerse uno a... Correcto, a empezarlo nuevo, cuando ya hay un desarrollo o ya hay una especialidad en su gente o en sus ingenieros, que son estructuristas, son puenteros, y nosotros somos carreteros, por decir así, Sí. por decir una expresión. Sí. Entonces complementamos esa experiencia. Entonces dentro de eso hay que hacer, por decir algo, un urbanismo y hay que hacer una planta de purificación, por decir algo. Entonces, oye, pues yo busco una persona que tenga la experiencia en ese tipo de cosas. No que no la podamos construir, pero sí tiene la experiencia en la parte técnica, más de la que yo tenga. Entonces complementamos eso y hacemos los consorcios. Sí, Claro. eso es lo que... Y cuando lo establecen, entonces ponen los puntos que van a trabajar desde el principio. ¿Cómo es ese? Muchas veces decimos, mire, usted haga esta parte de la obra y la vamos a manejar bajo una sola administración, ¿sí? Para medir costos exactamente y esto. Entonces, si yo tengo un 50% y el señor tiene un 50%, pues nos distribuimos, o uno hace la administración y otro hace ejecución. ¿Sí? Eso es muy importante. Otro hacemos estructuración y así sucesivamente. Entonces nos complementamos y vamos desarrollando la obra muchas veces en conjunto o simplemente la obra se divide. Usted haga esto y yo haga esto. Okay. Y nos fiscalizamos internamente, nos hacemos como una interventoría para yo veo sus avances y él ve mis avances, porque a la hora la verdad de responder una garantía en las pólizas pues somos solidarios. Sí. Entonces siempre nos complementamos, digamos, de esa forma. Las responsabilidades de todas maneras tienen que llegar al mismo término en su calidad y en su ejecución y en sus tiempos para el cumplimiento exactamente de que ninguno fallamos, a no ser, porque de todas maneras tenemos un control, las interventorías, a no ser que se presente, oye, no, es que se presentó, se cayó la carretera de Bogotá a Villavicencio, por decir alguna cosa, oye, estuvo 2 meses cerrada, entonces, oye, tenemos que sustentar por qué tenemos un atraso o por qué llevamos un avance por delante. ¿Sí? En cada cosa, dónde estamos quedados. Entonces, ahí buscamos hacernos ese apoyo para adelantar lo que está quedado mutuamente, ¿sí? Y poder entrar en programaciones en su tiempo. Sí. ¿Ve? Esa es la forma, Paula, sí, pues fíjese que todas estas preguntas... Es administrativo. Sí, es que ahí es ¿sí? donde yo quiero valerme de su experiencia, don Jaime. Si su merced me lo permite, precisamente porque... La puerta está abierta, Paula. Ay, gracias. Por eso estamos aquí. Por eso algo nos ha traído aquí hoy. Sí, yo estoy convencida, o sea, seguro. Estoy tan segura que esto es bendición de la vida que yo... Claro, porque la vida no lo pone a uno frente a otras personas porque sí, es porque hay algo que tiene que complementarse. Sí, en una opinión, en el resultado de algo, en la invención de algo, o sea, siempre yo diría que uno tiene que ser útil, es que los seres humanos tenemos que aportar exactamente a nosotros y a las demás personas mismos para poder que esto evolucione, porque esto va a beneficiar más adelante a mucha otra gente. ¿A quién? No sabemos, pero irá a beneficiar a mucha gente y a algo, y eso es lo que hay que pensar. Sí, una de las cosas que encuentro cada vez que tengo conversaciones a mí me gusta conversar con la gente, ¿no? Y lo que más me encuentro repetido es que cuando hay alguien que está exitoso, es esa actitud de servicio que tiene tan marcada, ¿no? Sí. O sea, uno lo que quiere es ayudar, colaborar, exactamente. Sí. Quiere compartir, quiere
de eso que está aprendiendo, definitivamente compartir, o de la experiencia que tiene compartir, o incluso ayudar cuando sea necesario de apoyar de alguna forma o hacer alguna cosa, siempre es esa actitud de servicio. Hay muchas cosas que a veces la vida y le enseña a uno y uno tiene, ya diría que ahí juega un poco más la conciencia, ¿no? Es que yo nací y tengo capacidad para ser muy rico o para también servir y aportar. Yo creo que la riqueza está en todo. Sí. La riqueza está en lo que tú puedas compartir, ayudar y dar. No solamente es el bien material, sino lo que puedas compartir. Eso genera riqueza espiritual, genera riqueza como profesional, como persona. Exactamente, saber, oye, yo puedo aportar a muchas cosas. Y yo soy una persona que muchas veces le aporto a las personas y no tengo interés. O sea, no me interesa, o sea, lo económico, sino me interesa lo que yo pueda aportar allí. Por eso en realidad yo sí digo que muchos empresarios y empresas me llaman y les gusta a veces tomarnos un café y hablar, dialogar exactamente sobre estas cosas, porque hay mucha gente que así como le aportan a uno, exactamente uno también aporta. Y mucha gente ha tomado el camino y la realidad. Tengo amigos que me dicen, oye, qué buena esa conversación que tuvimos el otro día, mire que apliqué esto o no lo apliqué o lo apliqué de esta forma, pero mire que me benefició y uno también extrae eso también de la gente que tiene cierto conocimiento. Sí, sí, es el aprender continuo y como todas esas experiencias, yo digo que esas conversaciones que tiene uno, esos cafecitos o esos espacios, son súper enriquecedores y dependerá de cada quien si pone en práctica esto. Hay cosas que le quedan a uno sonando, ¿no? Lógico. Y que puede aportar y que puede implementar. Exactamente, eso es muy bueno. Paola, mira, yo aquí voy a hacer una intervención. Notamos que subimos La altura, sí, una altura, el ¿cierto? nivel. Entonces de aquí empieza la altillanura. Ok. ¿Sí? Entonces de ahí para allá del río hablamos del piedemonte llanero, la parte baja. Sí. Y aquí hablamos de el altiplano, sí, exacto, Okay. llanero, o Orinoquía. Entonces nos divide el río Meta. Y sí, Nos efectivamente. aporta esa división acá, como al norte y al sur. Sí, más o menos, noreste, noroeste, suroeste. Entonces, si notamos y vemos aquí ya la configuración o el extracto de la misma tierra es totalmente diferente. Estas tierras de aquí son mucho más ácidas y son mucho menos limosas que las tierras del tierra. Sí. Y bueno, y acá es donde está toda la plantación de caucho. De aquí para abajo empezamos ya a ver las plantaciones de caucho. Exacto. De aquí para abajo hay una empresa que se llama Mavalle, tiene como 10 o 12.000 hectáreas, que es del Grupo Aval, horticolombiano. Y luego, seguido, pues sabemos otros agricultores que tenemos cultivos en mayor o en menor cantidad. Entonces, mire que allí hay una carretera que se abre hacia Casanare. De allá hay caucho. Entonces, ¿qué buscamos nosotros para hacernos allí? De que haya acceso de esa región, de esta región. Y la de allá. Claro, está buenísimo. Es que el punto es estratégico, la verdad, y eso es importante. Sí, ahora, entonces, eso es lo que uno tiene que dimensionar cuando se arma algo, ¿no? Entonces, allí que hay, estamos cerca de Villavicencio para acudir a cualquier problema técnico que tengamos, porque allí vamos a tener recursos. Tenemos a Puerto López, que está muy cerca, donde puede haber un centro de salud, puede haber un colegio, la persona puede vivir ahí, irse en una moto y llegar a su trabajo en 15 minutos, 20 minutos. Es una ventaja enorme. Y dentro del pueblo, pues ahí hay un puestico de salud, se consigue, carajo, cualquier cosa, así sea un desayuno, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso no hicimos el proyecto abajo, porque alcaldes que nos ofrecieron, que nos regalaban el terreno, que nada, pero que se hiciera por allá, y dijimos, no, es que eso no nos facilita. Entonces, como aquí viene mucho camión a esta zona que trae carga y en épocas de cosecha pues no hay una compensación, entonces nosotros sí vamos a tener una producción, entonces tenemos esa compensación para facilitar mucho más el tema de trabajo. Entonces es el esquema de pensarlo, organizarlo, porque ahí están todos los servicios, hay gas, hay electricidad, hay buena vía y hay servicios básicos de salud, en fin, lo que hay, el colegio para los niños,
hay un pueblito donde la gente puede vivir su familia ahí, y entonces le da uno de entrada, esta es la carretera que le digo que hacia Casanare, Hacia Casanare. Se llama Casetabla. Entonces, todo eso lo estructuramos. No, y está muy, lo que le digo yo a su merced, está muy, muy bien pensado, y ahí es donde realmente está el éxito de las cosas, cuando uno hace planeación en un proyecto. Correcto. Efectivamente. Sí, Ahí, tiene que tener resultados. por supuesto. Sí, Hay menos riesgo. No quiere decir que no existe riesgo, por supuesto. En todo existe riesgo. Sí, pero, no soy administrador de empresas. No. No, pero su merced es empresario. Sí, Entonces, a fin de cuentas, lleva un máster más arriba. Sí. Entonces fue cuando tomé ese liderazgo de irme y a buscar gente. Entre esos busqué la gente de Brasil, busqué la gente de Guatemala, traje a Fernando Canuto, un tipo patólogo muy interesante. Pero llegué a la parte de la industria y decirle, oye, ustedes aquí tienen caucho. Ah, sí, tienen caucho. Sí, somos los mayores productores de Latinoamérica. Les digo, oiga, qué bonito suena eso, ¿no? Sí. ¿Y cuánto caucho tienen ustedes sembrado? Tanto. ¿Y la demanda cuánto es? En la medida que fuimos entrando en la comunidad, dijo, no, es que a nosotros nos hace falta caucho, porque no tenemos caucho para manufacturar aquí en Guatemala. Entonces empezamos a decir, nosotros tenemos caucho, no tenemos tecnología, no tenemos industrialización. Complementémonos. Claro. Y ahí es donde vamos. ¿Sí? Entonces, ellos tienen ese mercadeo, pero no tienen el producto en su totalidad. Es una planta muy grande en Guatemala, pero que ya no hay caucho. Y allí ya no es que no hay plantas, sino que no hay caucho. Entonces empezamos a llevar caucho de Colombia de aquí, a sacar el caucho de acá, y empezar por un esquema que dijimos, nosotros tenemos que certificar el caucho de Colombia y ver que nuestro caucho está en una región de suelos mucho más pobres que los demás. Que los de ustedes, porque ustedes tienen aquí unas tierras volcánicas excelentemente claro, ricas. Exactamente, y nosotros tenemos unos suelos pobres, que son estas tierras. Entonces empezamos a exportar, y exportamos como unas 300 toneladas. Y sobre eso no era la utilidad, sino buscar exactamente que nuestro caucho cumpliera con los requisitos que exigían las llanteras, que son quienes ellos certifican al final. A ellos no les interesa Buren, bueno, ninguna de estas cosas, sino Incontec o esa, les interesa es que el caucho les llene los requisitos para cumplir con la calidad. Entonces empezamos a perfeccionar cómo se debía sacar una calidad, cómo se debía sacar un coágulo limpio, exactamente para cumplir con las necesidades de nosotros. Incluso que Valle empezó a mandar caucho con cáscara, con palitos, y entonces fue rechazado en muchos mercados, teniendo ellos una planta para 3, 4 toneladas hora, inutilizable prácticamente, que está en este momento, porque no han sabido cautivar el mercado, sino exprimir. Entonces el cauchero dijo, no, yo no rayo. Es todo un arte. Sí, correcto. Definitivamente. Entonces de ahí complementamos y trajimos a Firestone, hablamos con ellos de Goodyear, ya les entregamos el producto manufacturado en la planta de ellos bajo la calidad que ellos manejan allá en Guatemala. Tráiganos todo el caucho de Colombia, que nosotros lo compramos. Si tienen 2.000, 3.000 contenedores, nosotros los compramos. Entonces eso nos abrió una puerta muy grande y una credibilidad sobre lo que nosotros tenemos. Entonces yo empecé y dije, no, yo voy a volver a recuperar mi cultivo, que ando en eso, limpiando, fumigando, y exactamente para volverle a dar lo interesante. Y yo creo que dentro de lo que ustedes hacen, muy importante analizar los suelos y esa cuestión, si lo que ustedes tienen, oye, de pronto nos dan unos resultados diferentes. Sí, precisamente. Y aquí ni te cuesta exactamente para que podamos hacer un desarrollo en estos suelos tan supremamente fuertes. Porque tenemos varios tipos de suelo. Sí. Yo creo que sí. ¿Ve? Yo también creo que precisamente por eso se lo pregunto, don Jaime, porque creo que aquí nosotros tenemos insumos que pueden funcionar muy bien acá. Tenemos es que ajustarlos, por supuesto, porque cada condición es distinta, y eso, digamos que ese es el diferencial que por lo menos tratamos de tener nosotros siempre. Y esto no funciona con fórmulas mágicas para todo el mundo. Hay que hacer ajustes, hay que trabajar. ¿Y cómo se trabaja? Bueno, midiendo, organizando, haciendo investigación, porque a fin de cuentas es eso lo que se organiza, e ir ajustando de acuerdo a la necesidad del cultivo y cómo se va desarrollando todo.
Yo tengo una convicción muy importante, por ejemplo, sobre los suelos y sobre los elementos menores que se han aplicado aquí en estos suelos como un rehabilitador, porque aquí se necesita rehabilitar unos suelos que nunca han sido trabajados, sino maltratados, porque aquí toda la vida, desde no sé cuántos años o tiempo que ha pasado, es que aquí no se limpiaba una tierra, sino se le metía un fósforo y se quemaban estas inmensidades de sabana y duraban meses quemándose. Exacto. Entonces son suelos maltratados. Por supuesto, ya ¿Sí? microbiología, ¿no? Y encima de eso, la condición de estar en el trópico también hace la condición geográfica Claro. y sus condiciones geológicas también implican que tengan determinadas características que lo único que hicieron los fosforitos esos que liberaron en los potreros Sí, fue pues hacerlo mucho más difícil claro. y ralentizar el trabajo de Entonces, recuperación que había. exacto. Hoy en día en estos suelos que eran tan áridos, mi papá ahí hay un cultivo de arroz. ¿Cuándo pensamos, cuando conocimos esto, que aquí fuéramos a sembrar arroz, soya, como la facenda, como lo están haciendo los menonitas? Cuando decíamos que esto era un desierto, que por aquí si acaso había petróleo y que había que echarle una vaca en 10 hectáreas ahí para que medio se mantuviera y esqueléticamente, exactamente. Y hoy en día vemos el desarrollo 30 años después o más, que estos suelos son productivos y que se pueden rehabilitar exactamente para muchas cosas. Aquí está, al frente de nosotros está la facenda, lo que es la facenda. La facenda Sí. tiene hoy en día, por decir algo, gente que creyó en estas tierras, debe sacar por ahí casi 800, 1 millón de cerdos. Su meta son 1.500.000 cerdos de producción. Imagínense, doctora, ¿cuánto es eso? Sí. Eso es una cosa inmensa. Entonces ya hoy en día han desarrollado aquí su matadero, su sacrificio, sacan los cerdos también vivos, cultivan 60.000 hectáreas en soya, maíz, arroz y esa cuestión para alimentar los animales. Sí, De ahí están tienen el sacando círculo. sus porquinazas y su gas, ya están generando con el estiércol del cerro energía. Entonces han hecho una cadena productiva. Por supuesto, es lo que uno quisiera hacer, o Claro, sea, ser circulares, efectivamente. o nosotros no, pero nosotros no podemos desarrollar, no podemos abandonar lo que estamos desarrollando. Tenemos que seguir ahí. Sí, creo que cuando pensamos que dependemos absolutamente de alguien más para hacer las cosas, ahí es donde metemos las de caminar. Entonces no podemos ser dependientes. Exacto. Sí, Exacto. tenemos que ser autónomos. Sí. Y entonces, bueno, yo creo que en estas tierras, créame, Paula, que hay un futuro y un potencial. La UNESCO, la ONU, no sé quién dijo, la única reserva, de las únicas reservas del mundo que quedan para el desarrollo de alimentos se llama la Orinoquía colombiana. Esto está establecido. Entonces hay que tener credibilidad para que nosotros lleguemos. Yo por lo menos digo, yo no llego ya tan lejos, pero habrá juventud y otra gente que sí lo puede. Sí, tenemos que también gestionar el tema de relevo generacional porque nos estamos quedando solos. Totalmente. O sea, cada vez es como atraer a la gente también para que vuelva a ser el asunto y que lo haga bien hecho, sí. Entonces, dentro de ese esquema, doctora, pues hay que hacer el aporte para que haya la continuidad. Yo por lo menos soy una persona que desde muy niño me gustaba escuchar a la gente mayor y me venía por aquí al llano a comprar ganado y me quedaba en una finca esa matando zancudos, escuchando a los viejos y escuchándoles sus historias, ¿no? Cuando se hablaba del diablo, del Moán, de no sé qué vainas, ¿no? De la Llorona, de la Llorona y de todas esas cosas, ¿no? Pero era fascinante escuchar esto, ¿no? Y de una u otra forma ahí lo recuerda a uno. ¿Estos mitos realmente existen o no existen? Entonces, así es en el trabajo y en las cosas que se desarrollan, ¿ves? Nosotros lo que sí tenemos es una realidad hoy en día técnicamente. Lo que hay que crear, lo que hay que creer también es en los científicos. Porque esa es la evolución. Absolutamente. Sí. Son teorías que vienen de mucho atrás de Einstein, cuando la relatividad y todo. Pero ¿quién desarrolló el cohete? ¿Quién desarrolló el motor a propulsión para poder ir a la Luna, para poder subir, para poder lanzar hoy en día? Vino de Alemania. Y fue el resultado, desgraciadamente, por la parte mala que hubo en la guerra, pero dio un desarrollo. Desarrolló la aviación, desarrolló científicamente muchas cosas, exactamente, que hoy en día se están viendo. Entonces, decimos, ¿la guerra fue buena o fue mala? La guerra fue un fenómeno que tenía que suceder ante la humanidad para poder desarrollarse. Desafortunadamente, el sacrificio y la sangre fue mucha.
que el tema es que Pero hoy a lo mejor hay vida y hay otras cosas científicamente que nos han prolongado lo que el tipo hizo malo o lo hizo bueno. Entonces ahí está la teoría. lo que sí hemos visto es que cada vez que hay una crisis significa cambio. Totalmente. Y entonces resulta que esa crisis nos hace pensar fuera de la caja y nos hace usar recursos y nos obliga a pensar pues, que no había comida, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a solucionar Sí. esto porque toca solucionar rápido. Correcto. Entonces, qué interesante. Entonces aquí está Italcol, está La Facenda hoy en día, están las comunidades menonitas y yo hablé con ellos un día, muy interesante la conversación con ellos de por qué llegaron. ¿Y por qué llegaron? Porque alguien vino, un amigo de ellos que conocieron en México, vino y les dijo, oye, ustedes están sembrando en el desierto, aquí no hay agua, lo voy a llevar a unas tierras donde hay agua. Entonces al tipo, el director de estas novelas dijo, oye, yo quiero conocer. Y se vino con el señor que tenía una finca por ahí, y seguramente el señor quería vender su finca. Sí, seguramente, por Sí. supuesto. Sí, es lógico. Es Siempre parte tiene del que hay algo simplemente. Y el tipo se vino y se llevó esa convicción de que aquí llovía mucho, de que las tierras todavía no sabían pues la composición de las tierras, pero el tipo se acertó y creyó. Y fue y le dijo a su comunidad, oye, eso fue de México, emigremos a Colombia, que Colombia tiene un potencial porque llueve. ¿Sí? Y se vinieron y empezaron a explorar esta tierra y empezaron a ir comprando. Hoy en día están cultivando 40.000 hectáreas. Esa comunidad. Entonces, cuando se empezó a ver el cambio de todo esto a pasto, ya casi no ve uno sabanas, entonces dice uno, oye, esto tiene un potencial enorme, no solamente en sembrar un caucho o en sembrar soya o sembrar, no, aquí cabe la agroindustria. Hay que industrializar aquí, exactamente, por eso yo estoy asesorando un proyecto, doctora, sobre el tema del aeropuerto de Villavicencio. Yo estoy haciendo los estudios de eso con la gobernadora y con el gobierno. Porque lo que se quiere es que Villavicencio no tenga una pistica, sino que tenga un aeropuerto donde pueda sacar su producto y pueda hacer llevar al mercado internacional. Es ambicioso y está muy bien pensado. Sí. Villavicencio no puede ser una pista de pueblo. Villavicencio tiene un aeropuerto. Está 15 minutos. El aeropuerto de Bogotá está saturado, ya no cabe el tráfico. Sí, ya no le cabe un tinto. Sí, exacto. Entonces, oye, tienen que sacar ciertos sectores de ustedes a una región donde tengan mejor rendimiento de este tipo de equipo y puedan hacer un vuelo transoceánico, no un vuelo nacional. Hay que pensar de otra forma. Hay que ser futurista. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.